El hermano Mario contaba, estábamos escuchando antes del culto, estas ilustraciones que le pertenecen al hermano Darío Sala, ¿no? Él ya está con el Señor, ya partió, un maestro de la palabra. Yo le conocí cuando tenía 23, 24 años, ¿no? Venía de Chile, un evangelista que, como digo muchas veces, encontramos uno en 1.000.000, ¿no? Me hacía recordar el hermano cuando el hermano Lucas estuvo con nosotros, ¿no? Lucas era también de este linaje, ¿no? Que vuelvo a decir, se encuentra uno en 1.000.000, verdadero evangelista, y él oró por mi mamá cuando tenía cáncer y estaba con un pronóstico de muerte. Él estaba haciendo una campaña acá en Granbur, y yo vivía en San Martín, y le cargué a mi mamá en la garupa de una moto, una ciambreta que yo tenía. Y viajé de San Martín acá a la campaña en Granbur, muy enferma. Mi madre pesaba 30 y pocos kilos y tenía un cáncer en los intestinos, ¿no? Y le traje, el hermano oró por ella y Dios hizo el milagro, ¿no? Se sanó, vivió hasta los 87 años. Sana, ¿no? A los 87 años ya Dios le llevó. Fue este hermano, ¿no? Y vuelvo a decir, pocas veces en los años que tengo me he encontrado con estos hombres llamados, ¿no? Y vocacionados de Dios, porque era como el hermano Lucas, ¿no? Hermano Lucas, un evangelista maravilloso que yo, vuelvo a decir, encontré uno o dos a lo largo de toda mi carrera. Un hombre que subía al colectivo, pedía permiso al chofer y todo el viaje abría la Biblia y le predicaba, y terminaba con gente arrodillada en el pasillo del colectivo, aceptando a Cristo, ¿no? En el tren lo mismo. Yo le acompañaba a este hombre, Darío Sala, cuando era jovencito, y él íbamos a tomar un café en un bar y nos juntábamos allí, un grupo de 3 o 4 hermanos. Él se ponía de pie, batía las palmas y le decía a toda la gente: somos siervos de Dios, estamos por tomar un desayuno, así que le pedimos reverencia porque vamos a pedir la bendición. Y oraba como si estuviera en un culto, ¿no? Levantaba las manos, pedía la bendición por el café, ¿no? Y nosotros, que éramos nuevos, queríamos hacer un hoyo y meter la cabeza adentro para desaparecer, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a esta forma. No se le podía preguntar la hora en la calle. Si alguien le preguntaba la hora, me dice la hora, Señor, es hora de volver a Dios y arrepentirse. Y ahí le predicaba, así que ni la hora le podían preguntar, ¿no? Vuelvo a decir, de estos, a lo largo de mi carrera he visto uno o dos. Así que gracias al Señor tenía esas ilustraciones del creyente buitre, que no ve las flores en el jardín, sino los ratones putrefactos, ¿no? Porque es carroñero. Bueno, también hablaba del creyente carretilla, que hay que cargarlo para que ande, porque solo no anda, que agarrarle la manija para llevarle. Hablaba del creyente camello, ¿no? Que toma agua cada 15 días. Y si así hay hermanos que congregan cada 15 días, ¿no? El creyente limón, por ahí hablaba en una parte también, que es el que es pura cáscara y no tiene jugo. Esos limones amarillos, estos días yo compré en la verdulería, así grande, ¿no? Y uno se entusiasma porque piensa que tiene un montón de jugo, pero es pura cáscara, no tiene nada adentro, ¿no? Sin embargo, hay unos limoncitos chiquititos, allá en Misiones hay, que tiene una cáscara finita, pero puro jugo, ¿no? Entonces, bueno, él daba estas ilustraciones, ¿no? Que compartía el hermano Mario, ¿no? Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿no? Voy a dar lectura en el capítulo 3 de Apocalipsis, la palabra del Señor, porque verdaderamente
estamos recorriendo, ¿no?, esa hora a donde el Señor da los mensajes para las iglesias. Hay 7 iglesias de Apocalipsis que reciben ese mensaje de parte del Señor, iglesias literales, iglesias que estaban ubicadas en Efeso, en Sardi, en Filadelfia, lugares que eran literales en aquel tiempo, pero también hay allí un mensaje profético a la iglesia a lo largo de todos los tiempos, ¿no?, desde Hechos de los Apóstoles, siglo I hasta nuestros días. Algunos dicen que son iglesias, representan estas iglesias a la iglesia en general, la iglesia universal, que va a haber algunas que consintieron el pecado, va a haber otras que tienen falsos profetas, falsos maestros, va a haber otras mundanas, va a haber algunas con poca fuerza, pero que guardan la palabra y no han negado el nombre del Señor. Va a haber algunas que perdieron el primer amor y tienen que recuperar. Algunos hacen un abanico con estas 7 iglesias de la situación de toda la iglesia en forma universal. Otros teólogos, historiadores dicen que es la historia de la iglesia a lo largo de los tiempos y que nos encontraríamos con la última iglesia representando, ¿no?, al Evangelio en esta época contemporánea, ¿no?, que la última sería la iglesia de la Odisea, ¿no? Y ahí yo quiero leerla a usted, que seguramente habrá leído muchas veces esta palabra. Apocalipsis 3, el versículo 14, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y sea vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, esta es la última del mensaje de las 7 iglesias, y no hay muchas instituciones que han tomado de la Biblia sus nombres, sus títulos. Encontramos por ahí que hay una institución evangélica que funciona en nuestro país, que se llama la Iglesia de Filadelfia. Han tomado el nombre de esta iglesia para darle, ¿no es cierto?, un título a su ministerio. Hay otros que han tomado el nombre de la iglesia de Esmirna. Conozco a algunos pastores de la iglesia de Esmirna, pero ninguno yo encuentro que haya tomado el nombre de la Odisea. No hay ninguna institución en ninguna parte del mundo que se llame la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? La iglesia de la Odisea era una iglesia reprendida, una iglesia rechazada por el Señor. Entonces ninguno, es como que alguna madre le ponga a su hijo Judas. No sé si usted conoce algún Judas por allá, la maestra escuela dominical que atienden los niños, ¿alguna vez tuvieron un niño llamado Judas? No, que le pongamos de nombre Judas porque es un terrible, eso es otra cosa. Pero en el documento que se llame Judas, nunca, jamás. Porque es un nombre estigmatizado, ¿no? Con la traición, con el engaño, con la falsedad. Entonces, ¿quién va a querer ponerle a un bebé Judas, ¿no? Es como que tenga una criatura, una nena. Rocío tuvo una nena estos días, se está reponiendo, todo está bien, gracias a Dios.
Bueno, póngale que le ponga la nena Jezabel. Ni nunca, ¿no? Es Jezabel una reina prostituta, malvada, símbolo, ¿no? De el pecado, de la vanidad y del pecado. Que no conozco una madre que le ponga a una beba Jezabel o que le ponga a un bebé varón Judas. Son nombres que quedaron signados, ¿no? Entonces ninguno utiliza estos nombres. Ahora sí, después va a encontrar nombres bíblicos, Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo. Hay tantos nombres bíblicos que la gente utiliza, pero nunca estos nombres estigmatizados, ¿no? Como es la Odisea. Asamblea de Dios, la Odisea, ni nunca. No, porque vuelvo a decir, una iglesia rechazada, ¿no?, por el Señor, una iglesia que tenía alguna característica que tenemos que evitar, porque esto está escrito para nuestra enseñanza, no está escrito porque sí. El Señor revela esto, lo deja grabado en la Biblia para que evitemos, ¿no? Es como los pecados, ¿no? Algunos dicen la Biblia habla de incesto, la Biblia habla de homicidio, la Biblia habla de borrachera, de adulterio, de brujería, sí, pero no para imitar, no para seguir el ejemplo, sino para no caer en esos pecados horrendos, ¿no? Sino evitar, porque la Biblia es un libro verdadero que relata no solo la maldad, sino la consecuencia de esa maldad. Y algunos se queda con la maldad. Dice, sí, Salomón tenía 1000 concubinas, ¿no? Eso le encanta, ¿no? A los mormones le encanta, ¿no? Y David tenía 4 esposas, y Abraham tenía 3 esposas. Y eso le encanta a algunos porque como que busca una justificación para el pecado. Entonces dice, aquellos hombres... Pero no sigue leyendo las consecuencias de esas relaciones, ¿no? Esa poligamía. ¿A dónde le llevó a aquellos hombres, no? Fueron hombres que terminaron fracasando. Incluso Salomón dice que fueron sus mujeres que le llevaron al fracaso. No, porque le llevaron a la idolatría. Cada una de las esposas que él tomaba venía con sus creencias, con sus idolatrías, y finalmente torcieron el corazón de ese hombre, llevándolo a la idolatría. Entonces hay que leer el contexto, ¿no? Vuelvo a decir, y esta iglesia, ¿no es cierto?, habla el Señor cuál es la característica de la iglesia, si tomamos proféticamente la iglesia del último tiempo. Una iglesia poderosamente rica. Una iglesia que decía, no necesito de nada, estoy enriquecido. Soy rico, dice. Sí, señor. Y a mí me hace una fotografía de la iglesia contemporánea, ¿no? Porque la iglesia evangélica hoy, la gran mayoría, son con muchos recursos. Dios le ha dado muchos recursos a las iglesias. Yo hago una comparación cuando yo me convertí y hago una comparación con la iglesia moderna, actual, hoy, 2025. Y ya hay una diferencia abismal, porque hoy va en cualquier iglesia a mí donde me invitan a veces a predicar y pastores amigos, no hay donde poner los autos en las veredas. En las calles donde están los templos. No hay donde estacionar. Gracias a Dios, cuando me invitan a predicar, los pastores siempre me hacen un hueco, ya de antemano, como nosotros hacemos cuando invitamos a un siervo de Dios. Ya dejamos un hueco para que estacione el auto, porque si no tiene que estacionar a 2 cuadras, por la cantidad de vehículos en todas las iglesias. Se va a la provincia de Misiones. Yo he predicado en algunas iglesias que cuando he ido a ministrar eran de madera. Hoy usted va, son unos templos. Este templo
no sé, queda desaparecido al lado de las construcciones que han hecho. Hay una iglesia que yo prediqué que era de madera, en la provincia de Misiones, Aristóbulo del Valle. Si alguna vez pasa por ahí, entra a la ciudad, y es una iglesia que tiene 150 metros de largo. Es un gusano, tiene 2 cabezas, porque tiene un frente para un lado y otro frente para otro lado, 2 frentes. Tiene gradas, 2 pisos. Y el día que hay Santa Cena queda gente afuera. Les digo, para estacionar los autos a 4 cuadras, 5 cuadras, ¿no? Y usted no va a ver auto como era en mi tiempo. El que tenía un Fiat 600 era rico. Yo recuerdo mi primer auto que Dios me da, un Fiat 600 modelo 61. Y era el único vehículo de la congregación. Y los hermanos decían, wow, se compró el pastor un auto. Una batata infernal. No, pero en esa época era toda una posesión tener un auto de estos. ¿No? Hoy en día las camionetas que va a haber son Suzuki, Toyota, ¿no? Camioneta 4x4, Amarok. Las camionetas impresionantes de los hermanos. Y la iglesia no tiene problema de audio, de sonido, de instrumento. Hermanos, tienen instrumentos de primera. Usted ve los músicos, ninguno le falta el instrumento. Y en lo que es instalaciones, aire acondicionado. Algunas iglesias hasta nosotros todavía tenemos bancos de madera, ¿no? Algunas iglesias eliminaron los bancos de madera y tienen butacas de cine acolchadas. Que yo no estoy de acuerdo, porque si se me duermen los hermanos con un banco de madera, imagínense si le ponemos una butaca acolchada. Vamos a dormir la siesta en la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la mayoría en las iglesias evangélicas no les falta recursos, no tienen necesidad de nada. Han logrado tener una bendición económica en general, en toda la congregación. Es muy raro encontrar hermanos necesitados dentro de las iglesias. Hablo en general. Lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea, eran ricos, pero a la vez eran pobres y miserables en lo espiritual. El Señor los considera ciegos, desnudos, miserables, cuitados, a los ojos de Dios, ¿no? Ahora ellos tenían ropa de primera, calzado a la moda, ¿no? Vehículos, confort en sus hogares, buenas casas, pero espiritualmente estaban pobres y miserables. Una iglesia que el Señor le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, yo te vomitaré de mi boca, ¿no? La tibieza espiritual. Yo quería hablar un poquito de eso porque el Espíritu Santo venía hablando de esforzarse, de, ¿no es cierto?, estar entristecido, estar apagado. Decía Marcelino, una aplanadora, parece que pasó el ambiente, ¿no? Y sí. Sí, teníamos que ser muy cerrados para no percibirlo. Tenemos que percibir que esa es la situación espiritual, ¿no?, de la iglesia. Estamos apagados, estamos enfriados, estamos tibios. Y ¿saben lo que la tibieza, ¿no? Cuando hace calor, 40 grados de calor, ahora viene el verano, y usted tiene que tomar agua o cualquier bebida, y se la pasan en un vaso con agua tibia, o un refresco tibio, o un jugo tibio, ¿no? Es intragable, por más sed que tenga, le va a descomponer.
Y si es caliente, lo que tiene que ser caliente, ¿no? A veces los hermanos o las mujeres que hacen mate así a la apurada, ¿no? Y le dan un mate lavado y tibio. Termina en el baño, ¿no? Se descompone. No, literal, se descompone. Los pastores estamos hechos a prueba de bala, ¿no? Porque vamos a una casa y te hacen mate con cedrón. Vas a la otra casa y te hacen mate con, qué sé yo, que le ponen menta. Y vas a otra casa le ponen peperina y otro le ponen limón. Algunos le calientan el agua hirviendo y queman la hierba. A otros le ponen 4 cucharadas de azúcar. Otros se lo hacen amargo. Y usted tiene que tener el estómago bien fortalecido para hacer el recorrido por las casas, ¿no? Porque cada uno está acostumbrado a su forma, pero el que no está acostumbrado, a mí me ha pasado de salir de alguna casa y terminar vomitando al lado del auto. Le digo literalmente, me descompuso. Porque usted no puede rechazar si los hermanos le hacen con todo cariño. Pero el que está acostumbrado a meterle peperina o cedrón en el mate, o naranja o café o lo que le ponga, está acostumbrado. Pero ¿y el que no está acostumbrado? No, tiene que tener un estómago que resista eso, ¿no? Y a veces frío para colmo, a veces tibio, lavado, invasiones inglesas. Agua caliente y palo, dice, las invasiones inglesas era agua caliente y palo. Bueno, y le meten agua caliente y palo. No, tibio. Y el Señor dice la tibieza espiritual, ¿no? Cuando no tenemos ganas, cuando una hora de culto se nos hace eterna. Bendito sea Dios, santo eres Jesús. Pero 4 horas de novela o de serie en Netflix se pasan así, ¿no? En un minuto. ¿Cómo ya terminó y nos vimos 5 capítulos? De 1 hora cada capítulo. Pero 1 hora de culto interminable. Estamos mirando el reloj y decir que murmuramos porque dice el pastor, no tiene consideración que tenemos que viajar, ¿no? 1 hora de culto. Qué lejos queda la iglesia cuando tenemos que viajar 1 hora. A veces le digo a un hermano, ¿no? Me dicen, todavía un hermano de San Martín. Me dice, ¿no tiene congregación por San Martín? Lamentablemente tuvimos alguna vez, pero ahora no tenemos. Pero le digo, ¿te da problema? Le digo, hay hermanos que congregan con nosotros que vienen de San Martín. Manamalia viene de San Martín, una mujer sola. No le acompaña a nadie. Y la tenemos todos los cultos. No nos falta culto. Y viene de San Martín. Y digo, tomás un solo colectivo, te bajás en el cruce, caminas 1 cuadra. No es directo. Pero mucho viaje. 40 minutos de colectivo puede ser, hermano Mali. 1 hora y media. Bueno, 1 hora y media. Pero es tan largo 1 hora y media para servir a Dios. No, tengo hermanos que no congregan porque dicen, no consigo, no hay congregación sana. Digo, pero no podés viajar 1 media horita en una ciudad vecina, en un pueblo vecino, buscar allí, ¿no es cierto?, un lugar para congregar, aunque tengas que viajar 1 horita. Alabado sea Dios. No podés. No congregar porque no hay en la zona, en la redonda no hay. Pero es tan pesado viajar 1 hora para el Señor. Nos parece tan caro, ¿no es cierto?, sacar un diezmo o ofrendar. A veces las ofrendas todavía siguen apareciendo los billetes de 10 pesos, 20 pesos, que la mayoría de las veces los tesoreros no contabilizan. Porque nos complica la tesorería contabilizar 10 pesos, que si usted le da 10 pesos a un chico para que compre una golosina, se lo tira.
aunque tenga 5 años. Papá, ¿por qué no compra un caramelo con 20 pesos? No compra una pastilla, no compra un chicle. No, pero nos parece mucho, porque para el Señor. Ahora no nos parece mucho cuando vamos a cenar afuera o cuando viajamos. Nos parece mucho viajar 1 hora para la iglesia, ¿no? Pero cuando nos vamos de vacaciones, ¿no le parece mucho 10 horas de viaje, 8 horas de viaje? No, porque va a la playa, porque va a descansar, porque va a pescar, porque va qué sé yo. ¿Oh? ¿No le parece mucho? Se le va volando. ¿Qué son 10 horas para ir a la playa? ¿No? A vacacionar, o 7 horas para ir a Córdoba, a la sierra. Que no es nada. Y pague lo que pague, no interesa el valor tampoco, ¿no? Pero si se trata para Dios, por ahí hacemos una confraternidad, le pedimos que ayude, que colabore con algo para la comida. Y las hermanas que recogen y que hacen este trabajo saben las quejas, ¿no? ¿No? ¿Cuánto hay que dar? Y las hermanas andan buscándole la forma para decirle que con 1,000 pesos no puede comprar 2 pancitos. Entonces alguno que le da 1,000 pesos tiene que decirle, hermano, ¿no? Y se pone mal, porque es para Dios, ¿no? Ahora, si es para otra cosa, si es para una diversión, si es para una comida afuera, no es pesado gastar 20, 30, 40, no es pesado. Porque no lo merecemos de vez en cuando salir a comer afuera, ¿no? Y gastar 40, 50, 60. No, para eso trabajo. Pero si le llegamos a pedir para el Señor, uy, Señor mío, ¿no? Alabo el nombre del Señor. Cuando nos compramos una zapatilla y pagamos para nuestros hijos, para nosotros 70,000 pesos una tenis, 80,000 pesos. Y pagamos, y la pagamos a crédito, en contado si podemos, y si no en cuota. Pero no podemos, ¿no es cierto?, comprar una alpargata. Imagínense que ponerle una alpargata a su hijo. Alabado sea Dios, Jesús. Gloria al nombre del Señor, ¿no? O usted andar con una alpargata, ¿no? No, gasta los 80, los 90, lo que salga. Y tiene que ser de marca. Tienen que ser Adidas o Flecha, alguna de esas, que están de moda. Alabo el nombre del Señor. No nos parece caro. ¿No? Ahora sí es para el Señor. Vuelvo a decir, nos parece una barbaridad. Ya están pidiendo plata de vuelta. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Esto es símbolo de la tibieza, no lo contrario de estar caliente, ¿no? Porque dice, ojalá fuera caliente o frío. La peor situación que Dios rechaza, la tibieza, porque no se sabe en qué bando está, un poco creyente, otro poco mundano. No, el domingo es creyente, el lunes, martes es mundano. Gloria a Dios. Tibio, ¿no? Y lo tibio no sirve ni cuando tomamos algo caliente ni cuando tomamos algo frío. O tiene que estar frío o tiene que estar caliente. Lo tibio hasta ni la comida tibia sirve, por más sabrosa que sea. ¿No? Si es una comida del mediodía y la calienta, se come con gusto. Pero si se la pone en tibia y encima es del mediodía, se puede tragar. No, y esto es lo que dice Dios. Ojalá fuera frío, ojalá fueras caliente, pero no tibio. Alabo el nombre del Señor. El tibio es el que dejó de orar, dejó de leer la Biblia, el que agarra la Biblia el día sábado o el día domingo. Gloria a Dios. El que es creyente de los sábados. Ese es el tibio.
Gloria al nombre del Señor. Y dijo, te vomitaré. El término vomitar es tirar para afuera, rechazar, sacar. Esto es lo que quiere decir el Señor cuando dice, te vomitaré, te rechazaré, te sacaré para afuera. No, la iglesia de la Odisea. ¿Y qué le llevó a la tibieza? Él no necesita nada. Yo pensaba estos días, ¿no?, que cuando nosotros nos convertimos, no sé si, yo creo que era en la época general, porque la vida en general cambió de hoy a 50 años atrás. Pero cuando yo me convierto 50 años atrás, nosotros teníamos que orar por la comida, porque muchas veces no había comida en la mesa. Y teníamos que poner la mesa y orar que Dios proveyera la comida para nuestros hijos, porque no había. Orábamos para comprar una alpargata, ni pensar en una Adidas, le estoy hablando 50 años atrás. No, orábamos por la garrafa porque se terminaba el gas. Yo he tenido que poner la mano arriba de la garrafa para que Dios multiplique un milagro, porque se terminaba la garrafa y no había para comprar. Hoy usted conoce a alguien que ore por la garrafa. No existe. El más pobre se compra la garrafa. El más humilde tiene para comprarse la garrafa. Nosotros vivíamos una situación a donde dependíamos de Dios. La iglesia tenía que orar. Yo tenía que orar para poder pagar el alquiler o la luz de la iglesia. Y muchas veces tenía que salir a pedir prestado para pagar porque no había. Hoy, ¿qué iglesia tiene que orar para pagar el alquiler o para pagar la luz? No, las iglesias tienen aire acondicionado, las iglesias tienen gas natural, las iglesias tienen confort, comodidad. No, nosotros vivíamos en una época que para comprar una bicicleta, el que tenía una bicicleta, era una persona de clases más alta, que no era pobre, porque ningún pobre podía acceder a una bicicleta. A ver, los que tienen canas, ¿no? Apruebe lo que estoy diciendo, si es así. ¿No? Porque las generaciones nuevas no vivieron esa época. Y se compra una bicicleta. Si se le canta una bicicleta, el papá le saca la semana que viene. Sin ningún problema. Una para cada hijo. Pero en la época nuestra, yo he llegado y cuando lo cuento y alguno me mira como un extraterrestre. Dice, no. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he ayunado y orado 3 meses por una bicicleta. No la podíamos comprar. Yo estaba en la obra misionera en la provincia. Y caminábamos con mi esposa y las criaturas, cargando las criaturas, 6 kilómetros para ir al culto. Y 6 kilómetros de vuelta, calle de tierra. En la lluvia, en el invierno, el barro. Íbamos con barro, volvíamos con barro. Y pedí al Señor, porque ya no podíamos cargar las criaturas, una bicicleta, pero no, ni imaginación de comprarla. Le pedí a Dios y oré y ayuné. Y en un viaje que hago a la iglesia central en Buenos Aires, un hermano, Dios le puso en el corazón y antes de irme me dice, hermano, usted tiene que llevar algo que Dios me dijo que yo le dé. Me llevó a un galpón y ahí tenía una bicicleta nueva. Dice, esa Dios me mandó que yo se la tengo que dar. Y me logré la bicicleta y ahora yo iba cargando las criaturas, pero mi esposa tenía que caminar. Volví a orar como 2 o 3 meses por otra bicicleta. Y también me la regalaron, ¿no? Pues no se podía comprar. Oye, ¿dónde va a encontrar un creyente orando por una bicicleta? A donde usted lo encuentre, tráigamelo, vamos a sacar fotos y vamos a publicar en alguna revista cristiana. No hay. ¿Te conoce a un creyente orando por la garrafa porque se le terminó el gas?
Ni siquiera ora, porque se quedó tan incrédulo que dice que Dios eso no tiene nada que ver. Yo he orado por garrafas que se terminaban en 20 días y me ha durado casi 3 meses. Alabado. Garrafas que se terminaban en 20 días y me ha durado casi 3 meses. Usándola normalmente, ¿no? Porque en ese tiempo creíamos en el poder, en los milagros, las maravillas de Dios. Orar por el combustible. ¿Conoce un creyente que ore por el combustible? Alabado sea el nombre. ¿Conoce alguno? Bueno, nosotros teníamos el primer vehículo que yo manejaba por la obra de Dios, era una estanciera que tenía un hermano y que nos prestaba. Estanciera, 6 cilindros, el tanque de nafta 70 litros, llenar ese tanque, milagro del tercer cielo. Alabado sea Dios. Así que siempre andábamos con los restos, juntábamos entre todos y le echábamos unos chorros ahí. Y teníamos una obra en General Rodríguez. De acá de Granbury íbamos a General Rodríguez a atender el culto. Cargábamos la estanciera. Echamos las últimas monedas. Ni siquiera se movió la aguja. Estaba en reserva. Y nos fuimos a Rodríguez. Y ya para volver no teníamos. Y juntamos unas monedas como para 3 litros, 4 litros de nafta. Era todo el capital que teníamos, era para echarle 3, 4 litros. Pero ese motor con 3, 4 litros, en una arrancada, en una respiración, se van los 3, 4 litros. Así que juntamos y yo digo, ¿qué es esto? Yo manejaba la estanciera. Y digo, vamos a orar, hermano, porque con esto nos volvemos. Está seco el tanque. Y estaba seco, la aguja en reserva. Y voy a la estación de servicio, me dio vergüenza porque es como ahora que usted vaya a la estación de servicio con 2.000 pesos. ¿Sabe cuánto es 2.000 pesos? 1 litro. 1 litro y monedita. Bueno, era algo así, ¿no? Era para echar un y listo. Y me dice, ¿cuánto le va a echar? Digo, mire, esta es toda la plata que tenemos, le doy al despachante, ¿no? Y habíamos orado porque teníamos que volver, no volvíamos con esa nafta. El tipo hace así y se rebalsó el tanque, me dice, ¿está lleno? Digo, no haga chiste, no, está vacío. ¿Está lleno, jefe? Mire, rebalsó. Digo, no, está lleno. Mire, buscamos un palito, porque el reloj estaba al máximo. No, y no creímos en el reloj, ni creímos en la manguera, ni creímos en la rebalsada. Yo busqué un palito, metí el palito adentro del tanque, porque digo, estaba vacío. Meto lleno hasta el borde, 70 litros de nafta. No, eso yo lo viví como cristiano, lo viví de multiplicación de Dios. Anduvimos como 15 días con el tanque lleno. Alabado sea Dios. Pero la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, hoy no necesita multiplicación, no necesita milagro, no necesita que Dios provea, no necesita. Yo he llegado como siervo de Dios, evangelista, en la obra misionera, yo lo he contado muchas veces, a poner la mesa sin pan duro no había, con 3, 4 criaturas. Y no teníamos ni pan duro para poner en la mesa. ¿No? Y después de la mesa, porque era la hora y los chicos estaban con hambre, y le dije a mi esposa, poner la mesa. ¿Qué vamos a comer si no hay ni para hacer mate cocido? No importa, la mesa pelada y levantarme a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendice la comida de hoy. Gracias por la provisión. Termino de orar y golpean las manos. Se lo conté alguna vez. Un vecino que no conocía en la provincia, donde no conocía a nadie, donde había ido para levantar la obra del Señor. Un vecino no se ofende, yo trabajo en el club de la ciudad, anoche tuvimos una boda, y yo veo que usted tiene criatura, y ha sobrado tanta comida, si usted no se ofende.
yo le quiero compartir porque no sé a quién darle. ¿No? ¿Qué me voy a ofender? No teníamos que comer. Y viene con esa bandeja de panadería. Mire, le digo delante de Dios, le estoy diciendo verdad, la bandeja negra de panadería, así de carne. Y otra bandeja así de ensalada y de pan. Vecino, si no se enoja. Comimos una semana con eso. Orar por la mesa pelada porque no había ni mate cocido. Hoy, ¿qué creyente usted conoce que tiene que orar por alimento? Que no tiene. No hay, hermano, ni acá, ni en ninguna iglesia, ni siquiera en la provincia. Los hermanos están ricos, no tienen necesidad de nada. Dios ha prosperado al pueblo del Señor. Y eso nos ha llevado a la tibieza. Mire, le comparto. Ya vamos a ir terminando un texto. Alabo el nombre del Señor. Vamos a dar lectura en Ezequiel, capítulo 16. Todos conocemos de la destrucción de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Hasta hay un pecado que lleva su nombre, el pecado de sodomía. Pero mire, Ezequiel revela cuál fue la raíz de la destrucción de esas ciudades en los juicios de Dios. Ezequiel 16, verso 49. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Tuvo ella y sus hijas, no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Aleluya. Esta es la raíz del juicio que destruye a Sodoma y Gomorra. La raíz, la esencia. Está bien, usted puede decir, había homosexuales, había una maldad, una violencia. Pero la raíz, soberbia, hartura de pan y abundancia de ocio. Riqueza. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué cayó en la tibieza? Por riqueza. Por soberbia, porque la iglesia de la Odisea decía, no necesito nada. Lo tenemos todo. No tenemos necesidad de ninguna cosa, soberbia. Eran ricos, poderosos, con dinero en las reservas del banco, con recursos ilimitados. Hoy cualquier iglesia puede tener una radio propia. Cualquier iglesia tiene vehículos que le pertenecen. Construyan los templos. Yo voy de visita y cada vez que voy veo unos templos cada vez más grandes. Por ahí si el templo es normal, cuando voy la próxima vez derrumbaron, hicieron grada, levantaron, cambiaron la plataforma. Todo avance, prosperidad, ¿no? Nos encontramos que va para atrás económicamente, ¿no? Encontramos los pastores que si tenía un autito usado, ahora tiene un 0 kilómetros. Si tenía un autito común, ahora tiene una 4x4. No tiene necesidad. Hartura de pan. Y la hartura de pan y la soberbia, cuando se asocian, acarrea la ociosidad. ¿Qué decía Dios para los habitantes de Sodoma? No corroboró la mano del afligido y del menesteroso. No se acuerdan del necesitado. No se acuerdan del pródigo. No hay que predicarle a la gente porque hacemos un templo lindo y disfrutamos. Nos encerramos las 4 paredes. No hace falta salir a predicar. Estos días decían en las redes, la iglesia evangélica ya no dobla las rodillas. Y es cierto. A donde vamos no se dobla las rodillas. Alabado sea Dios. No hay más esos momentos de oración
que la gente venía y doblaba las rodillas cuando llegaba al templo y oraba. Hoy no existen los ayunos, no existen las vigilias. Todo desapareció porque al no haber necesidad, yo no tengo que orar por una bicicleta ni por una garrafa, ni por un plato de comida. No tengo que orar porque tengo, gracias a Dios. Entonces me quedo ocioso espiritualmente. Entro en la tibieza. Usted sabe que el altar hebreo, en la ordenanza de Dios dice arderá continuamente, no se apagará. No podía apagarse el altar de Dios en el culto hebreo. El sacerdote tenía la responsabilidad de sacar la ceniza cada mañana, agregar leña y mantener encendido el altar de Dios. No podía apagarse. Gloria a Dios. Hoy los altares se apagan, están llenos de ceniza. No quitamos la ceniza, no agregamos leña, no avivamos el fuego, ¿no? Y entramos en la tibieza espiritual. Gloria al nombre del Señor. No, yo decía, cuando vino la guerra de la Malvinas, ¿se acuerda que mandaban los chicos a la batalla? Cargaban las tropas de los conscriptos y los llevaban. ¿Y quién no tenía un pariente haciendo la conscripción o un pariente en la milicia, un pariente militar, gendarme? Nosotros alquilábamos allí en la León Gallardo. Amén, gloria a Dios. Y yo le digo que a veces yo venía a abrir los domingos, teníamos ayuno, y yo venía a abrir la iglesia alrededor de las 6:30 de la mañana. Empezábamos a las 7, la oración, los ayunos. Y cuando yo venía a abrir a las 6:30 de la mañana, yo tenía a los granaderos en la puerta del local. Hermanos que estaban esperando que yo abra para entrar en la oración y ayuno, porque era un tiempo difícil, era un tiempo tremendo que estábamos viviendo en Argentina, ¿no? Y la gente que conocía, vuelvo a decir, se paraba, yo venía a abrir, yo abría el templo. Y había gente así esperando, a veces en invierno, a que se abra la iglesia para entrar a orar. Esto desapareció. Esto desapareció. Hoy puedo abrir el templo a las 9 de la mañana y a lo mejor a las 10 alguno va cayendo. No, hemos caído en el artículo de la iglesia de la Odisea, la tibieza. Nos da lo mismo si venimos al culto, si no venimos, si congregamos, no congregamos, si tomamos la cena, no tomamos la cena. Hay hermanos que yo le tengo que preguntarle, hermano, ¿tomaste la cena? Ah, no, me olvidé, tenía que trabajar. Pero ¿le parece que yo, el pastor, tenga que ocuparme si usted participa en la cena o no participa? O usted tendría que tener esa carga, esa necesidad, esa pasión, no, de decir, no, tengo que congregar, tengo que estar en la casa de Dios, porque estamos viviendo un tiempo tremendo de apostasía. No caiga en la tibieza espiritual, no se acostumbre. Que no sea el camino de Dios una rutina, que sea nuestra pasión. Tenemos que congregar, tenemos que orar, tenemos que participar en la cena, tenemos que tener comunión con el pueblo de Dios, tenemos que sentir esa carga, por más que no tengamos necesidad, porque vivimos en un tiempo quizás en donde hay recursos. Alabo el nombre del Señor.
Alabo el nombre del Señor. Ya termino. La iglesia de Corea fue la iglesia evangélica que más creció en el siglo pasado. Millones de miembros. Uno de los pastores yo lo conocí. Vino a hacer seminario acá en el Luna Park. Yo estuve en esos seminarios, el pastor Yogi Cho, un coreanito chiquitito, con una iglesia de millones de miembros. Iglesia que tiene que hacer 4 o 5 cultos en el día porque la gente no entra, y tiene un estadio para, no sé, 150.000, 200.000 personas. Y tienen que hacer varios cultos para que la gente vaya. Y él vino a hablar a los pastores, a darle algunas indicaciones a los pastores de Argentina, ¿no? Yo estuve ahí a dar unos seminarios. Pero yo dije, nunca va a funcionar esos seminarios. Él vino a traer el sistema de las células, porque así se hizo en Corea. Empezaron a hacer reuniones en las casas y luego se juntaban, empezaron a hacer en los templos, pero empezó en las casas, así, lo que se llamó célula. Y cuando una célula se completaba con 12 personas, se abría otra célula. Y así abrieron millones de células, ganando muchas almas para Cristo. Pero cuando Él trajo el sistema, yo dije, acá no funciona. No va a funcionar nunca, y nunca funcionó. Yo en algún momento lo quise instalar esa fórmula y tampoco me funcionó. ¿Por qué no funciona acá en esta parte del mundo? Porque nosotros no sabemos de guerras. Corea venía de una guerra cuando comenzó a entrar el evangelio. Cuenta el pastor Yogi Cho que él trabajaba en los arrozales la jornada de 10 horas y que el pago que él recibía por ese trabajo, por esa jornada, era una taza de grano de arroz. Ese era el pago de un día de trabajo. Un pueblo que venía de la Segunda Guerra Mundial. Pueblo devastado. Entonces trabajaba el operario en los arrozales con el agua en la cintura por una taza de arroz. Él cuenta que para sacar el diezmo, él ponía una servilleta blanca y contaba los granos de arroz arriba de la servilleta. Y apartaba el 10% de los granos de arroz para diezmo. ¿Te se imagina esto en Argentina? El más pobre, el que vive en la villa, el día sábado hace un asado. Y ni le digo si cumple años la nena, ni le digo si es el cumpleaños de 15. Aunque sea un ranchito de lata, en el Nacional, ¿no es cierto?, trabaja, y aunque no tenga casa, pero come y bebe, y ni está por contar granos de arroz. Cuenta el pastor Yogi Cho que ayunó y oró 6 meses para que Dios le dé una silla y una mesa, porque el oriental se sienta con un almohadón en el suelo. Y él oró 6 meses por una mesa y una silla. Y unos misioneros que estaban de Europa volvían a su país, y antes de volver a su país le llamaron al pastor Yogi Cho y le dijeron: pastor, Dios nos puso en el corazón que esa silla y esa mesa se la regalemos. Y él ganó una mesa y una silla por estar pidiéndole a Dios durante 6 meses. Dice que cuando él oraba y la silla no venía, pasaban los meses y la mesa no venía, dice que un día el Espíritu Santo le dijo: pero vos no me dijiste qué clase de madera, qué clase de silla y qué clase de mesa vos querías. Y hay un montón de modelos.
Entonces dice que él específicamente le empezó a dar detalle a Dios qué silla quería y qué mesa quería. Y ahí esos misioneros le regalaron tal cual él había pedido la mesa y la silla. ¿Usted se imagina un creyente en esta parte del mundo orando por una silla y por una mesa? ¿Conoce alguno? Tráigalo porque lo vamos a llevar a los noticieros si usted encuentra un creyente que ore por una mesa y por una silla. No. Alabado sea Dios. Ni en sueño. No, esa es la diferencia de Oriente a Occidente. Alabo el nombre del Señor. Allí dice que los hermanos en Corea tienen una montaña que le llaman Monte de la Oración. Y dice que los trabajadores se levantan a las 5 de la mañana para ir a los arrozales. Entonces los que son creyentes a las 4, 3 y media de la mañana se van al monte de la oración. Se llena el monte, dice que una montaña, y a donde han hecho huecos, y en esos huecos van los creyentes a orar antes de ir a la cosecha. Acá ponemos un ayuno a las 9 de la mañana y tenemos 4 adentro de la iglesia. Y a las 10 tenemos 6. Con mucho viento a favor. ¿No? Que Dios nos saque de la tibieza. Que podamos remover la ceniza de la vida espiritual, agregarle leña al fuego de Dios, al fuego del altar de Dios, y que vuelva a encender, a arder, que tengamos pasión, que pongamos el corazón en servir a Dios, pongamos la fuerza, pongamos las ganas, gloria al Señor. Entonces vamos a tener cultos gloriosos, vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver los milagros de Dios, pero tenemos que despertarnos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Alabado el nombre del Señor. Dios te bendiga. Termino. Había un carpintero que fabricaba casas. 30 años fabricó casas para sus patrones. Excelente carpintero. Y estaba a punto de jubilarse. Llegaba la edad para retirarse del oficio y vivir sus últimos años con la pensión. Entonces el patrón le dijo: mira, antes que te jubiles, a la semana que viene tenés que dejar de trabajar. Quiero que en esta última semana fabrique la última casa. Ahí tenés todo el depósito, están todos los materiales. Quiero que me hagas el favor de hacer tu última casa. Dice que el viejo, ya cansado de trabajar tantos años, hizo la casa así nomás, usó los materiales de rezago que había, las obras. Hizo una casa espantosa. Metió clavo, madera, pum, pum. Y le dijo al patrón a la otra semana: ahí está, patrón, ya terminé mi última casa. El patrón le dijo: toma las llaves, es mi regalo de retiro, esa última casa. Se quería morir el tipo. No porque la había hecho tan inferior, de tan mala calidad, ¿no? Y así es nuestra vida espiritual, ¿no? Pensamos que bueno, total, yo congrego una vez cada 15 días. Total, yo leo la Biblia cuando me acuerdo. Oro para la comida. Mi oración es para la comida. Sí me acuerdo, porque a veces como y no oro. No. Y no nos damos cuenta que en cualquier momento nos entregan las llaves porque viene el retiro. No, nos vamos con el Señor, ¿no? Así que esfuércese
sea fiel para el Señor. Si está frío, caliéntese, comience a orar, busque tiempo para buscar al Señor, para apartarse con el Señor, métale gana, gloria al nombre del Señor. Estos días hablaba con alguien, ya termino, y decía, tenemos hermano promesero, por allá hay uno, Daniel. Tenemos hermano de la hincha de la Barra Brava, por allá hay otro, hermano Claudio, ¿no? Yo le comentaba a alguien, ¿cómo es un hincha de Barra Brava? Por su equipo. Cuando tiene que movilizarse, cuando tiene que viajar, cuando tiene que ir a los campeonatos en diferentes lugares, provincia, club. ¿Qué esfuerzo hace para pertenecer a la Barra Brava? Se paga los boletos, se paga la comida, ahorra, hace lo que tenga que hacer, viaja lo que tiene que viajar, porque tiene que estar con su equipo. Si no, no puede ser hincha de la Barra Brava. ¿Cómo hace un promesero cuando llega a la caminata Luján para la Virgen? No importa el trabajo, no importa los horarios, no importa, él tiene que ir con la procesión. ¿O no? Así se ampolle los pies, así se sangre los pies. Él tiene que ir caminando con la procesión, porque el promesero le prometió a la Virgencita. Ahora nos convertimos para el Señor. No, hace frío, está lloviendo. No me voy. Ya estuve la semana pasada. Otra vez culto. ¿No? ¿Por qué tenemos pasión para un deporte, para una religión, y no tenemos pasión para las cosas de Dios? Yo nunca fui futbolero, nunca fui promesero, pero he tenido mi pasión. La pasión que me llevaba a dejar mi familia, dejar mi esposa, dejar mi hijo. Lo he contado muchas veces. No me importaba nada. No se sabe de dónde sacaba la plata, pero la plata yo sacaba para cultivar mi pasión. Y no me importaba caminar, no me importaba ir colgado del tren en segunda clase. Yo tenía que mantener esa pasión. Yo me convertí al Señor y siempre dije, no puedo dar menos para el Señor de lo que yo invertía en mi pasión. No puedo hacer menos para Dios de lo que yo hacía por mi pasión. Mi pasión era la caza y la pesca, para el que no conoce. Tenía armas de todo tipo, tenía un equipo que vale millones hoy en día. No, me iba 15 días, 20 días, 30 días en el monte. No me importaba si mi esposa estaba embarazada, no me importaba si llegaban los días para dar a luz. Pregúntele a mi esposa, yo me iba igual. Trabajaba para pagarme los viáticos e irme con mi compinche. Me convierto al Señor, me deshice de esa pasión porque no iba a poder servir a Dios. Tiré las armas, regalé los equipos. Nunca más pude ir, no porque sea pecado, sino porque no me atrajo más, Dios me arrancó. Pero una cosa tengo en mi corazón, yo no puedo hacer menos para Dios que lo que yo hacía por esa pasión. Porque en mes de julio yo estaba en la laguna con el agua hasta acá, cazando y pescando, mojado hasta los huesos. No, y para calentarme hacía mate de ginebra o mate de boca. En vez de ponerle agua, le ponía 1 litro de boca adentro. Y tomaba un mate de eso y se las orejas así rojas, para aguantar el frío.
Pero no me atajaba frío, no me atajaba lluvia, no me atajaba inundación, no me atajaba plata, no me atajaba hijo, no me atajaba mujer, como los hinchadas de la barra brava, como los promeseros, y como habrá otros que tenían otra pasión. Porque tengo algún conocido que la pasión es Luis Miguel, o la pasión es Arjona. Viene Arjona al país, mire, se empeña, pelea con su familia, no sé, saca crédito, pero tiene que ir al recital de Arjona. Y ni le digo si Arjona le echa una mirada, o si está cerca le puede arrancar un botón, lo quita o lo quita. ¿Ah? Se convierte el Señor y se aplasta. Alabado el nombre del Señor. Se aplasta. Creyente carretilla le tiene que buscar para traerle. Agarrarle la manija y traerle, porque solo no viene. Alabo el nombre. ¿Por qué? Porque tenía pasión por esas cosas perecederas, esas cosas que se terminan, esa idolatría que pasa, sea deporte, sea lo que fuere. Oh. Y no vas a colocar esa pasión en la verdad, en la salvación, en la vida eterna, en el Dios que te quiere bendecir. No vas a colocarle esa gana, esa pasión. Gloria al nombre del Señor. Alabado el nombre de Dios. Gloria. No sé, hermano, usted, pero yo me he mentalizado. Yo no puedo darle a Dios menos de lo que le he dado al mundo, lo que le he dado a la mentira. O no puedo darle menos a la verdad. Gloria al nombre del Señor. Porque gasté mi vida joven en la mentira. ¿Cómo no voy a terminar mis días en la verdad? Despiértate si estás durmiendo. Caliéntate si estás enfriado. Estás tibio. Gloria al nombre del Señor. Comienza a que el fuego se encienda y no se apague, que no lo cubra la ceniza. Que lo que te apaga son las cenizas. ¿Y sabe cuáles son las cenizas? Las cosas del mundo. Esas son las cenizas que apagan el fuego mejor encendido. Porque tenemos más contacto con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Gloria. Arriba, Saloma, gloria. Y no te das cuenta que vas a quedar en la situación de la Odisea. Señor, rechaza a los tibios. Oh, gloria. No, que no entremos en ese camino, hermano querido. Gloria. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ponte de pie en esta noche. Dios te bendiga. Alabado el nombre del Señor. Gloria. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que el fuego del altar se encienda, que no se apague. Gloria al nombre del Señor. No puede apagarse el fuego sagrado, no puede. Tiene que arder de continuo en nuestro corazón, no importa los años que sea creyente. El fuego arderá continuamente, no se apagará, dijo Dios. No deje que se apague, no deje que se apague. Gloria al nombre del Señor. Y la mandere basa, gloria, santo. Mi alma te alaba, gloria. Y esta lavandere basa, gloria. Alabado el nombre de Jesús. Ali maravandere basi. Vela, vela, hermana Valeria, vela, dice el Espíritu Santo, vela. Hay un lazo que se preparó para tu alma. Vela para que seas librada, gloria.
Cita la manda la basa. Cita lava. Hermano Eduardo, acuérdate tu propósito cuando las tinieblas rodearon tu alma.